¿Qué tal amigos hermanos? Estamos en nuestros devocionales del mes de enero. Habla con Dios en casa. Esa es nuestra serie de enseñanza durante todo el mes de enero. Estamos hablando acerca de la oración. Soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña. Y el día de hoy vamos a continuar hablando acerca de cuando Dios dice espera. Hemos hablado acerca de que en la Biblia encontramos aproximadamente 667 oraciones escritas o registradas en la Biblia. Y hemos aprendido que Dios responde de tres maneras diferentes a nuestras oraciones. Él dice sí, Él dice no y Él dice espera. En estos pasajes que nosotros estamos viendo en estos momentos, en estos días hemos estado viendo que Dios nos responde también con la palabra espera. Y algunos de estos casos los hemos visto en los días anteriores. Abraham, hemos visto también el caso, el día de hoy veremos el caso acerca de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo número 1, versículos del 5 al 25. Así que, por cuestiones de tiempo, haremos la lectura de una manera muy rápida. Dice así la palabra de Dios. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de ti, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario, y él les hablaba por señas, y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. En este pasaje vemos a Dios hablando a la vida de un sacerdote llamado Zacarías. Vamos a entender algunas características básicas o algunas enseñanzas, eh, veamos el contexto de este pasaje. Para empezar, se habla de Zacarías, un sacerdote que era de la clase de Abías, es decir, tenía linaje sacerdotal, y su mujer, que se llamaba Elizabeth, también era de linaje sacerdotal. Los sacerdotes, todo descendiente directo de Aarón o de alguno de los hijos de Aarón, era considerado sacerdote. Todos los descendientes varones eran sacerdotes inmediatamente y eran separados para servir en el templo en algún momento de sus vidas. Pero vemos, y ellos estaban en la libertad de casarse con cualquier mujer judía, pero tenía que ser una mujer judía piadosa. Aquí vemos que Zacarías no solamente se casa con una mujer piadosa, sino con una descendiente de Aarón. Esto elevaba el matrimonio de Zacarías a un nivel dentro de los sacerdotes, en un nivel más alto que todos los demás. Sin embargo, el pasaje también nos presenta una paradoja. Mientras que por un lado ellos estaban en esa situación, al ser ambos descendientes de Aarón, al mismo tiempo también vivían de cierta manera, por lo que nos dice el versículo 25, que Elizabeth tenía afrenta, es decir, era avergonzada por ello. El pequeño detalle en sus vidas de que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, dice el versículo 6,
pero no tenían hijos, dice el versículo 7, porque Elizabeth era estéril. En la antigüedad, en la época de Zacarías y de Elizabeth, ser estéril era considerado señal de algún pecado, de alguna situación, o simple y sencillamente de no agradarle a Dios. Entonces, aparentemente vivían en esa contradicción, y eso hacía que Elizabeth se sintiera avergonzada. Sin embargo, dice el pasaje que era de la clase de Abías, y versículo número 8, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto es algo muy importante y muy interesante para la enseñanza del día de hoy. Cuando Dios dice espera, en esta enseñanza que estamos viendo en este momento, vemos a un sacerdote que en la época de David, él había establecido 24 clases, y cada una de esas clases tenía que ir a servir al templo 2 veces al año, es decir, una semana cada 6 meses. Y en las épocas de las fiestas todos los sacerdotes tenían que ir al templo. Pero en el caso de Zacarías, él junto con toda su clase, con todos los sacerdotes de la clase de Abías, tenían que presentarse en el templo 2 veces al año para poder ofrecer sacrificios. Pero el que ofrecía el incienso, se echaban suertes para saber quién de toda la clase iba a ofrecer el incienso. Se dice que había entre 18,000 y 20,000 sacerdotes en esa época. De manera que el que un sacerdote pudiera ofrecer incienso en el templo, si alguna vez lo hacía, solamente lo haría una vez en su vida y no más. Era prácticamente imposible que lo hiciera más de 2 ocasiones en su vida, o más de una ocasión en su vida. Así que te digo que esto es una enseñanza muy importante, porque cuando hablamos de que en algunas ocasiones Dios responde espera a nuestra oración, es que probablemente tú has estado orando a Dios y tú has estado esperando el tiempo perfecto de Dios. Este pasaje nos enseña que Dios esperó el tiempo perfecto, el tiempo en el que Zacarías fue elegido, el tiempo en el que Zacarías tocó a la clase de Zacarías llegar a ofrecer incienso. No solamente eso, sino esperó hasta que tuviera más de 60 años Zacarías para que le tocara a él ofrecer incienso, para poder hablar Dios directamente con Zacarías. Esto me enseña 3 cosas que quiero compartir contigo cuando Dios dice espera. La primera de ellas es que cuando Dios dice espera, pues entonces cree y espera lo inesperado. Si Dios te ha respondido espera, cree y espera lo inesperado. Mira lo que dice el pasaje, el versículo número 13. Pero el ángel, cuando el ángel se le apareció a Zacarías, le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Aquí hay algunas enseñanzas interesantes. Dice, tu oración ha sido oída. Si nosotros leemos el versículo 18, en el versículo 18 dice que Zacarías le responde al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Esta respuesta nos da a entender que Zacarías había dejado de orar. No sabemos cuánto tiempo estuvo Zacarías y Elizabeth orando y pidiéndole a Dios por ese hijo que no se les había dado. Y a una edad avanzada de 60 años, de más de 60 años, Dios les responde y le dice: ha sido escuchada tu oración. Cuando Dios dice espera, solamente cree y espera, pero espera por lo inesperado. Es interesante porque normalmente cuando nace un hijo, el padre, y en este caso el sacerdote Zacarías, tendría toda la autoridad para nombrar a ese pequeño como él así lo deseara. Pero aquí en el mensaje de Dios va directamente una enseñanza para la vida de Zacarías y para la vida de toda la humanidad. Juan significa misericordia de Dios, gracia de Dios. Estaba enseñando Dios que lo inesperado iba a suceder. La gracia y la misericordia de Dios habría de ser derramada no solamente hacia Zacarías, sino a toda la humanidad. Por lo tanto, cuando Dios dice espera, cree y espera lo inesperado. Segunda enseñanza, la respuesta nos dará gozo y nos dará alegría. Versículo 14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Cuando Dios dice espera, es porque la respuesta, cuando llegue, dará gozo a tu vida y te dará alegría.
Si habías estado pasando por un periodo de prueba, Dios te levantará. Si te habías estado pasando por un momento de tribulación, Dios te restaurará. Porque así es nuestro Dios, el Dios que ofrece su misericordia, el Dios que da de su gracia, el Dios que sana toda enfermedad, el Dios que sana toda herida, también derramará de su gracia sobre la tuya, porque Él dará gozo y alegría. Tercera enseñanza, cuando Dios dice espera, es porque su voluntad será establecida. Versículos 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios dice espera, amigo, hermano, que estás escuchando este devocional, o esta enseñanza de la palabra de Dios, cuando Dios dice espera, es porque está preparando su voluntad para que las personas que estén alrededor puedan reconocer su gloria y puedan entender que hay un Dios todopoderoso que te sacará de la dificultad por la que estás viviendo, que te sacará de la crisis en la que estás en este momento tal vez sumergido, porque ese es el Dios de Elías, el Dios que irá delante de ti con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que, amigo, hermano, cuando Dios te dice espera, recuerda, debes creer y esperar lo inesperado, porque Dios está haciendo algo maravilloso, porque la respuesta de Dios te dará gozo y alegría, y porque su voluntad será establecida a través de la respuesta que Él te dará. Querido amigo, soy el pastor Arvin Méndez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y espero que estas enseñanzas sigan siendo de gran bendición a tu vida. Cuando Dios dice espera, alégrate. La respuesta está en camino. Espero que nos sigamos escuchando o viendo a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Pivacuna, en Twitter, en Pip-Acuna, en nuestro canal de YouTube, Primera Iglesia Bautista de Ciudad Acuña, y en la página de internet pipacuna.org. Espero que el día de mañana volvamos a encontrarnos por alguno de estos medios. Que el Señor te bendiga.